que le hemos llamado sabemos que sois mucho más divertidos de la charla de inteligencias artificiales, hasta donde sí somos simples biológicas, que intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. Voy a presentar a las compañeras de mesa. Primero tengo aquí a Karina Pérez, que es bióloga y escritora. No me habéis visto muchas de la ISPA, lo siento, las algunos de sus títulos, Sueños de Dragón, Innombrable o Biovital, esas últimas inteligencias artificiales. Yo voy a hacer una cosa buena, Karina, a mí me gusta mucho como escribe, aprendí mucho de ella, a mí me inspira bastante y me encanta cómo plantea las escenas. No tiene que ver con ellas, pero es lo que decir el público, que se ocupan súper bien. Luego tenemos a Andrea Walsh, que ella es antropóloga social, en su día a día vive la vinculación entre humanos y psicología, que viva de esto. Es antropóloga que vive de antropóloga, me da muchísima personal, y la podéis escuchar en el podcast Soundmaster, que es de los mejores podcasts que hay ahora mismo, yo soy súper fan. Y finalmente tenemos a Joe Gordon, que es escritora, tiene muchísimos textos publicados. El último que he publicado en español es La ciudad justa, que lo he hecho en un bebé, y bueno, me voy a centrar un poco en esta. Para mí La ciudad justa es una fantasía de novela donde tienes a filósofos griegos, dioses griegos y robots, ¿sabes? Y viajes en el tiempo. Me parece como una maravilla todo ahí mezclado, súper interesante. Y hay muchos temas, nuevos temas con las inteligencias artificiales, y lo llevamos por aquí, pero es que me fascina la novela. Yo como sociólogo me la paso súper bien con la novela. Bueno, y vamos a empezar, empecemos por la antropóloga. Nora, ¿por qué nos fascinan las inteligencias artificiales como humanos? Esta pregunta tiene muchas capas. El tema voy a hablar como desde mi subjetividad y desde mi opinión. ¿Por qué me fascina la inteligencia artificial? Porque a las personas que están en nuestra vida, no ficción, a los seres humanos ya nos fascina la exploración de lo posible, de hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer con nuestras habilidades. Pero también nos horroriza, también nos causa mucho estrés saber hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer con nuestras posibilidades. Entonces es como una mezcla entre fascinación por nuestras propias capacidades y por ver qué podemos hacer, cuál es nuestro paso siguiente, pero a la vez nos da también mucho miedo. Entonces es como que queremos hacerlo, queremos explorar, queremos medirnos a nosotros mismos, pero también queremos saber que si nos van a venir a matar y cosas así. Entonces hay una fascinación y hay un miedo, y son dos cosas muy poderosas que son agentes que motivan mucho las decisiones de las personas en general. Mira, a partir de aquí extiendo la pregunta a Joe y a Karina. Lo que es que en ciencia ficción tendemos a horrorizarnos, a que nos dé miedo más que nos fascine. Es que me decía que el otro, que la IA, sea el malo. I think a lot in fiction it's a way of aliens that we can make for ourselves. So when we have robots or artificial intelligences, they're aliens that we have made. And when there's fear in that, it's the Frankenstein fear of creating life. And I'm not very interested in that fear. We've done it. We've explored that fear. I'm much more interested in the idea of making friends, making new kinds of life that we can be friends with. Creo que las IAs son como los alienígenas que nosotros mismos creamos. Tanto las IAs como los robots, es esa figura del Frankenstein, ¿no? de la vida, y que da miedo, pero la verdad es que a mí no me interesa tanto el miedo que podemos crear,
sino los amigos o las amistades que podemos crear para nosotros. Me gusta más ese concepto. Sí, yo aquí también estoy de acuerdo, pero es eso, tendemos muchísimo, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en todos los países influenciados por la cultura americana, a crear este tipo de historias que nos inducen a tener miedo, que son las IAs que se alzan, o los robots que se alzan contra la humanidad, bien porque han sido esclavizados o bien porque creen que pueden hacerlo mejor que nosotros. Y sí, se puede de que nos controlen o nos paguen con una moneda que les hemos estado vendiendo durante toda la historia, o que sin más decidan que son mejores que nosotros porque tenemos miedo de no ser igual lo suficientemente buenos. Entonces tendemos a crear este tipo de ficción. Y echo mucho de menos, incluso aunque creemos, y se ve mucho en las historias, aunque las IAs en sí mismas no sean malas, como la película de inteligencia artificial, o por ejemplo las novelas de Martha Wells con Matavoz, que la IA se libera, crea sus métodos de control, y en vez de decidir matar gente, decide ver cultrones, porque quiere estar tranquilo, pero se es percibida por un miedo a que se revele, se hace y se vuelva mal. Entonces, aunque tenemos este tipo de ficción donde realmente son buenas, se les percibe como si fueran una amenaza. Aunque ya de las más recientes han comentado un poquito y ya han surgido desde de Oriente, que es otro tema, están empezando a construir otras historias que se perciben las IAs como más amables, como para convivir con ellas, o vamos a escribir otro tipo de narrativa donde no tiene por qué pasar esto. Ahora una pregunta más que cada uno responda a lo que quiere, pero pensando en Nora y uno de los temas clave de la antropología, que hemos hablado antes de esto, porque nos fascinan los dos, es el tema del yo y el otro. Al final, así es un el otro, el otro que no conocemos, que nos da miedo, porque nos da miedo a aceptar que es como nosotros, que tienen el mismo derecho. Al final, a mí me parece que necesitas hacer muchas reflexiones sobre las IAs, es el miedo al otro, hay racismo, hay cualquier tipo de diversidad. Sí, pero es que esto le sucede al ser humano con todo. No le sucede solo con la tecnología, no sucede con personas que viven en otros países, no sucede con personas que viven en otros continentes, no sucede con gente que vive en otro barrio. Es como la otredad, de nuevo, nos fascina y nos asusta profundamente. Y la estudiamos continuamente, no solo los antropólogos y las antropólogas estudiamos la otredad, que la hacemos de manera organizada y como una disciplina, pero todo el mundo está continuamente estudiando la otredad cada vez que sale a la calle y ve a alguien que es un poco parecido, pero a la vez es diferente, o es muy diferente, pero tiene un toque que te dice, pues, ¿por qué esto es tan diferente? O cuando viajas a otro sitio, o cuando te mudas de casa, o cuando conoces a la familia de otra persona y hacen cosas distintas a la hora de la comida que tú nunca has hecho. La otredad forma parte de nuestro día a día y no podemos escapar de ella porque si escapásemos de la otredad no tendríamos ni siquiera más referencias sobre nosotros mismas. Sería escapar de la I think that's all about. And I think that there's a way in which in fiction we use robots in particular, humanoid robots, not so much AI, but actual robots, to explore issues of particularly racism. Because you can talk about racism towards robots and get at the question of human racism from a different angle. And I think we've seen that a lot. And I think that is one of the reasons why American science fiction in particular, and I don't mean Anglophone now, I really mean specifically the US, there's this fear of a robot uprising that is coming out of American specific history with slavery.
and the fear of the slave uprising. Creo que usamos los robots para explorar específicamente el racismo y para poder explorarlo desde un ángulo diferente, porque no estamos hablando de personas, estamos hablando de robots, pero al final de lo que estamos hablando es de nuestra propia cultura. Y me refiero específicamente a la ciencia ficción americana, no solo a la estadounidense, a la americana. Y creo que cuando hablamos de estas historias en las que los robots se rebelan y se levantan contra los humanos opresores, estamos reflexionando o estamos hablando de ese miedo atávico casi ya de que los esclavos se rebelasen contra los opresores. I think it's very interesting that when we say robot laws, we immediately think about Asimov's laws of robotics for controlling robots. But in Japan, in manga and anime, when you say robot laws, it's the laws for emancipating robots, for giving robots civil rights. And that's a huge difference. I'm very interested to know how Spain, how Spanish language SF deals with that, what you mean when you say robot laws, because there's this divide that I see there that's really significant, culturally significant. Normalmente cuando hablamos de las leyes de la robótica, en inglés solemos referirnos a esas leyes que se crean para controlar a los robots. Pero sin embargo en Japón, cuando hablan de las leyes referidas a robots, piensan más bien en las leyes para su emancipación. Me parece que es un concepto muy interesante que me gusta explorar. Y me pregunto, naturalmente en España, cuando pensáis en las leyes de la robótica, ¿a qué clase de leyes os estáis refiriendo? Normalmente, debido a la influencia que tenemos aquí, sobre todo en Europa, con la cultura americana, al menos yo, como escritora de ciencia ficción y en mi entorno general, piensas en las leyes de la robótica de Isaac Asimov, las que nos han venido de Estados Unidos. Quizás si preguntaras a alguien más joven o que ha tenido mucha más influencia más allá de la literatura, como por ejemplo con el manga japonés, quizá te pueda responder que van más alineadas con la serie de Python de Osamu Tezuka, donde hay robots que son buenos, que conviven con los seres humanos, que es el superhéroe que combate contra el mal y que salva a la humanidad. Y hay quizá gente que esté más influenciada por el manga japonés, este tipo de historias, te pueda hablar de otro tipo de narrativas ahí. Pero en general, el manga ha estado bastante desprestigiado, por decirlo así, marginado en España, porque se considera el cómic o el manga en concreto de baja categoría intelectual, aunque no es cierto, porque nadie se ha mostrado leerlo ni de esto, pues se refieren a las grandes obras que es como referente despreciando la influencia que nos viene de él. Y eso es muy significativo. No solo el contexto de quien escribe, sino el contexto de quien lee. Le lanza mucho a la obra, ¿no? Si tú estás leyendo desde un lugar donde existe información sobre el futuro de las máquinas que dan el trabajo o usurpando espacios que dan exclusivamente humanos o tal, tú lees una ficción con todo ese contexto en tu cabeza e influye la forma en la que tú interpretas la obra. Si tú también estás escribiendo desde un lugar donde la interacción entre personas y inteligencia artificial o tecnología en general es más amable, pues eso al final no bebe tu trabajo y el contexto significa mucho y cambia muchísimo lo que produzcas. También una cita que preguntaba yo. España, no sé, a nivel europeo, la Unión Europea está legislando sobre los derechos de los artículos artificiales. Y lo vinculo con el estado de bienestar que es su máximo esplendor es Europa. ¿Cómo nos estamos preocupando un poco avanzados de los derechos de esas máquinas, de esas inteligencias? Y eso que hay mucha borra en la calle, ¿no? O sea, en la tertulia de señoros de la tele se ríen de esas cosas, pero me parece que nos estamos preocupando, ¿no? Me parece como muy interesante ese enfoque. Yo no lo llamaría preocupación, yo lo llamaría preparación, porque ya está sucediendo, las personas ya
ya tienen interacciones con la inteligencia artificial, con la tecnología inteligente todo el tiempo, todos los días. Entonces, hay que legislar para la protección de las personas, para la protección de su información, para la protección de sus datos, y también hay que empezar a legislar para la protección de las personas. Y también eso va muy unido a la educación, que los intentos de educación que se están creando ahora mismo en Europa, en España, en el mundo en general, hablando de Europa. No puede ir una cosa sin la otra, no podemos legislar para los derechos de las personas que interactúan con la tecnología si no podemos educar sobre esa interacción y lo que va a salir de esa comunicación. Yeah, at the moment, in the US, there's a case about the copyright of art made by AI programs with human input. And I was thinking about the actual ethics of that, separate from the law, because right now those AI are programs, but maybe in the future they'll be people. And I was thinking, Ida and I were discussing this, and we thought that the fair thing would be if the copyright belongs to the human, but that if they make any money from it, they should put 10% of that money into a fund for future AI rights. That's brilliant. I really like it. But when there is future, this is AI. Dice que eso está hecho con inteligencia artificial, que es arte hecho con inteligencia artificial. Ya algo lo que estaba diciendo. Comentaba que en Estados Unidos ahora mismo hay un caso que se está registrando copyright, derechos de copyright de arte creado con inteligencia artificial en datos introducidos por seres humanos. Y piensa que hay un tema ético ahí, ya más allá de lo que diga la ley, porque hay que pasar en el futuro, que las inteligencias artificiales adquieran autoconsciencia. Y con Ida Palmer estaba hablando el otro día de que lo que sería justo es que si ese arte produce ingresos, vale, el copyright lo tiene la persona, pero que esa persona debería dedicar un 10% de esos ingresos a un fondo, por ejemplo, dedicado a trabajar para los derechos de las inteligencias artificiales cuando en el futuro tengan autoconsciencia. Porque ya casi está ahí. Aquí, yo por curiosidad personal, pero vosotros habéis utilizado DALL-E 2. ¿Hay alguien aquí que ha hecho una imagen con DALL-E 2? Una vez, no puedo varias. No hay nadie, por favor, sacadme de mi miseria. ¿Lo habéis utilizado? ¿Cómo os sentís? ¿Os habéis sentido bien? ¿Os ha parecido que es arte? ¿No? Yo me siento mal. Estoy sola en esta batalla. Sí, bueno, es que eso es un melón muy grande. Sí, es un melón que es un tenemos que melón. hablar. Sí. Volviendo a una conversación un poco complicada, ya lo siento si no voy a saber. Estamos hablando un poco y vinculando con nuestra ciudad justa de Joe Waldon, los temas que me han fascinado. Es un poco de ética, o sea, la inconsciencia del humano en relación con la IA, no sabemos qué hay detrás, no somos nosotros ahora mismo. No sabemos si esa máquina con la que interactuamos, esa programación, hay conciencia ahí detrás o no. ¿Qué pasa cuando somos conscientes que hay una conciencia de la cual hemos estado abusando? ¿No? Que ese momento, no quiero hablar mucho porque no quiero spoilear a la novela, que es totalmente avanzado, pero me llevó a pensar a Úrsula K. Le Guin y los que dejan novelas, ¿no? ¿Qué pasa cuando eres consciente de eso? I think we should be being kind to the AIs we've got now, even though they're not conscious,
to be ready for when they become conscious, to have a habit of being kind to them and treating them well. If we say thank you to the ATM that gives us money, if we say good night to our laptop when we go to bed, it's preparation for when it does become conscious, if we can't pinpoint that moment. And if some people are afraid of what the computer, what the AI, what the robot is going to do, that's because maybe they've been treating it badly. Creo que la solución es empezar a ser amables ya, para prepararnos antes de que tomen conciencia. No cuesta nada decir gracias al cajero automático cuando te da el dinero, o darle las buenas noches a tu portátil cuando lo pagas. Creo que la gente que tiene tanto miedo a lo que harán las inteligencias artificiales cuando despierten es porque, como les habrá estado tratando, de hecho, a mí muchas veces le contesto a la gasolinera cuando dice ¿ha elegido usted gasolina super? Yo digo gracias, casi no le he hecho gasolina y me equivoco. I do it too. Because they have human voices. Te habla una persona y como gracias, maja. Sí, justo aquí lo que dice que no sé quién lo tuiteó, pero lo vi en mi tele. Cuando hables con Alexa, con Siri, le pedís por favor y gracias, o lo trates como un esclavo y un objeto que está a vuestro servicio. Igual tocaría ser amables con Siri y con Alexa y pedirles por favor y darles las gracias. En lo que he dicho yo, porque va a ser muy difícil para las personas reconocer cuando crucemos el umbral entre inteligencia artificial débil y inteligencia artificial lógica. No es una línea que podamos predecir ni que podamos medir con claridad. De hecho, está costando mucho trabajo ahora mismo medir dónde acaba y dónde empieza la inteligencia de lo que llamamos inteligencia artificial, porque es súper difícil también medir la inteligencia en general, para las personas y los animales y todo. Entonces, supongo que llegará un momento en el que nos encontrarás y digamos, claro, es verdad, en aquel año fue cuando nos dimos cuenta de que, pues, si tiene emociones y si no todos lados se siente mal, pero en el momento ese del presente va a ser muy difícil. Entonces, hay que practicar. Y si se revela, te arruina la vida. And that's exactly what I wanted to write about with the robots in the Just Sitting. Is if we don't recognise that moment, but it's still happening because we don't really understand what consciousness is. And the character who does recognise consciousness is the one from furthest back in time, because he doesn't have preconceptions about it, it's just a machine. Yeah, he's the one who asks questions, and he's the one who's like, well, these seem like they could be people, I'm going to treat them like they are people. Es que justo eso es lo que yo quería contar cuando escribí La ciudad justa. Precisamente el problema es que tampoco tenemos muy claro qué es la consciencia. Y es curioso, bueno, no es curioso porque lo puse yo, pero es que una de las cosas que es interesante o importante en el libro es que el personaje que se da cuenta de que los robots son conscientes es el más viejo. Y esto ocurre así precisamente porque no tiene una idea preconcebida de lo que son las máquinas, no ha visto ninguna, nunca ha visto, no sabe lo que son, pero sí hace muchas preguntas. Y entonces, como hace preguntas, es cuando se da cuenta de que sí tiene conciencia. It costs us nothing to be courteous to our AIs. And it's better for us as human beings to be courteous, even when they're not conscious, than to just be dismissive. Es que no nos cuesta nada ser atentos o agradables con las inteligencias artificiales o los robots, y sin embargo es mejor para nosotros, así que deberíamos hacerlo. Aquí, relacionado con esto, se me acaba de venir a la cabeza que, por ejemplo, cuando estamos hablando de toda la evolución que han tenido las inteligencias artificiales, es que hemos tenido que decidir qué es ser inteligente, qué es la inteligencia
para poder reconocer que es una inteligencia artificial. Y ahora, cuando las inteligencias artificiales en un futuro, porque tarde o temprano alcanzarán la complejidad suficiente como para ser conscientes de sí mismas, desarrollarán emociones. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese punto, porque yo a título personal creo que vamos a encontrarnos una situación como un niño cuando empieza a tener emociones por primera vez, que no es capaz de gestionarlas porque nunca ha sentido ese tipo de emociones nuevas. Entonces vamos a tener que ayudar a gestionar las emociones a alguien que nunca las ha tenido. Y vamos a tener que ser amables, cuidadosos y sobre todo muy precavidos con esto para tratarlas bien y poder definir qué son emociones también y qué no son emociones y qué emociones son aptas y cuáles no, igual que enseñes a tus hijos a relacionarse con el mundo por primera vez. Vamos a tener que gestionar las propias emociones, porque cuando tú las empiezas a sentir emociones, tú por lo menos sabes que es el niño, o sea, que ya en algún momento te va a decir, no sé, pero cuando la inteligencia artificial sea capaz de trasladar los que tiene emociones, y vamos a tener que gestionarnos a nosotros. Sí, y además que pueden sus emociones no se parezcan en nada a las nuestras, que perciban el mundo de forma muy distinta y que tenemos que ponernos en su lugar y tener este ejercicio de empatía. Afortunadamente, que igual te estoy quitando el trabajo, es que la ciencia ficción nos prepara para este escenario continuamente. Si no tuviéramos la ciencia ficción, muchas de estas preguntas y muchos de estos escenarios posibles no podríamos ni siquiera imaginar o empezar a prepararnos para llegar a ese momento. It lets us widen our empathy sphere, our sphere of what we feel empathy towards, before it even exists, so that we're ready. Básicamente se trata de ampliar nuestra esfera de empatía, de qué entra en esa esfera de los seres hacia los que sentimos empatía antes de que la propia esfera de esa empatía. Antes de avanzar solo un poquillo, entonces, un poco de fanboy, yo, el momento de que esa persona ya no grite, cuando descubres quién es, yo casi grité, no lo hice, pero me emocionó mucho hablar sobre ese personaje, es precioso. Y la primera contacto, la primera interacción entre humanos y inteligencia artificial es tan bello y a la vez tan terrible, tan duro. Es preciosa esta escena, como no tengo ninguna duda que es. Así que gracias por este video. Y ahora llevo la pregunta y voy con esa callada porque yo lo he reflexionado. Estamos hablando al principio de la empatía de nosotros hacia las máquinas, de inteligentes. ¿Cómo será su empatía hacia nosotros? ¿Le vamos a interesar? ¿Les generamos algún tipo de interés o qué les va a llevar? Pues creo que va a depender mucho de nuestra relación previa con ellas, eso para empezar. Y luego además va a depender mucho de la percepción que tengan del mundo y sobre todo porque últimamente no, esto es una noticia ya de hace unos años, que todas las inteligencias artificiales que tienen autoaprendizaje aprenden con sesgos. Entonces nos hemos encontrado con inteligencias artificiales que de pronto se les ha dejado autoaprender por sí mismas y han resultado ser machistas, homófobas, racistas y todo lo malo porque han bebido de lo que hay en internet sin ningún tipo de filtro. Entonces, claro, aquí entra un momento de qué va a pasar si no guiamos y eliminamos el sesgo del autoaprendizaje de las inteligencias artificiales, como puede ser peligroso y preocupante. Tenemos que preocuparnos muchísimo de qué tipo de bases de datos y qué tipo de información acceden, incluso al mismo lenguaje, porque el español, por ejemplo, es un lenguaje con una marca de género muy fuerte. Y si usamos el vocabulario, meter un método lineal, de acuerdo, muy sutil, el español utiliza el masculino como genérico. Si una inteligencia artificial aprende del español, va a percibir que igual las mujeres no pueden ser médicos, que no pueden ser abogados, que no pueden ser pilotos, porque el masculino es el genérico para el español. Entonces igual percibe que las mujeres no pueden hacer determinadas cosas. Eso, a nivel de lenguaje, tenemos que intentar corregir un poquito. En el mismo tiempo es más neutro y hay menos problemas, pero hay lenguas muy marcadas por el género. Y eso es un... Entonces ahí está, ¿cómo nos van a percibir las inteligencias artificiales? Pues va a depender de cómo interfiramos en su desarrollo
cómo seamos de amables con ellas y del tipo de aprendizaje que les permitamos tener. Igual que con una persona, básicamente. En catalán, no sé, A mí me pasa más. Un poco gratis. Pero lo del sesgo es una cosa muy interesante porque Has Naomi Critters cut pictures, please, or the novel version Cutlet been translated into Spanish? Naomi Critter, she wrote a short story. Yeah. It's about an AI that is like Google. So it's like Google, it finds things as a search engine, it's conscious, and what it wants is cat pictures. Because it's learned from what people put on the internet, pictures of cats are the best thing. Tiene una historia. Vale, el relato de una cama y es el que se echa personal, ¿verdad? Sí. Cat pictures, please. Bueno, eso sí. Y de esa historia hay un universo que hay una inteligencia artificial, Google, que es un motor de búsqueda, pero que tiene conciencia propia y entonces ha aprendido que lo que la gente pone en internet son estos gatos y lo que no son fotos. Y es un poco lo que estaba comentando Karina, que ellas tienen lo que les pedimos, o sea, lo que necesitamos. Aquí me ha recordado lo que habéis mencionado, el relato de guía para voces trabajadoras de Vina Jimmy Prasad, que ha publicado Crononauta en el Matreon, que básicamente una de las ideas que quiere vídeos de perritos, vídeos de corgis, porque los vídeos de perritos son súper monos y quiere ver vídeos de corgis. I was just going to say that if we train the AIs on the data set of what is out there, that's what they're going to think is good, because that's what humanity thinks is good. Sí, básicamente que si enseñamos a las IAs con todos los datos que hay por ahí en internet, pues van a pensar que eso es lo que es bueno, porque si las personas la ponemos ahí, pues eso. So my robots in Plato's Republic think that Platonism is good because that's what people around have. So they're very platonic robots because they're living in a very platonic world, and that's how they Entonces mis robots son robots súper platónicos porque viven en el mundo absolutamente platónico y no tienen ninguna otro input y por eso creo que eso es muy bueno, porque eso es muy bien. La cuestión de los sesgos es una cosa muy... es un debate muy profundo en el desarrollo de la inteligencia artificial, en el management de la inteligencia artificial y en el futuro de nuestra relación y cómo interactuamos con este sistema de inteligencia artificial. Y no es tan claro ni tan binario como decir sesgos sí o sesgos no, porque al final las personas necesitamos tener esos sesgos para comunicarnos entre nosotras mismas. Yo, por ejemplo, con el ejemplo de... Y por supuesto, entonces, le he dado un giro dramático en mi cerebro. Entonces, nosotros necesitamos los sesgos para comunicarnos entre nosotros mismos como especie, si no, no podríamos saber que tú me estás hablando de un concepto que yo también tengo en la cabeza para yo poder responderte. Y por lo tanto, entonces, los sistemas de inteligencia artificial que desarrollamos las personas también tienen que tener esos sesgos para que nosotros podamos interactuar con ellas y ellas puedan interactuar con nosotras. El problema es qué tipo de sesgos, qué profundidad tienen y qué consecuencias tienen esos sesgos en esa interacción. Pero hay sesgos que son correctos y que se persiguen y que se necesitan. Como por ejemplo, el ejemplo del arte
creado, el arte digital creado por inteligencia artificial, tú le pones un prompt a DALL-E y le dices, pues quiero la foto de una chica que tenga el pelo largo, que esté tocando el piano. En realidad, seguramente habéis formado una imagen en vuestra cabeza de una chica que tiene el pelo largo. Todos esos son sesgos, porque la chica, el concepto chica que tú estás pensando ahora mismo en tu cabeza es el mismo concepto chica que tiene DALL-E. Yo que sé, no me sé bien DALL-E. El concepto pelo largo también es un sesgo, entonces se empieza a medir el pelo largo, el pelo corto. Todos esos son sesgos, pero es que los necesitamos. Y si DALL-E no tuviera esos sesgos, no podría representar los conceptos que yo quiero que represente cuando le meto. La pregunta más difícil es: ¿son los sesgos de las personas que están desarrollando los sistemas de inteligencia artificial los sesgos que queremos que la inteligencia artificial tenga? Y eso ya hace referencia a la industria del desarrollo de la tecnología, no a los sesgos que tenemos las personas para poder comunicarnos, para poder entender conceptos. Es una industria muy tóxica, eso es lo que quiero decir. Aquí salen muchas novelas, ya se me está yendo la novela. Antes de pasar a las preguntas, creo que hay un poco el tema. Últimamente, o sea, estamos hablando de inteligencias artificiales, robots, pero la figura del robot, no sé si normalmente antropomorfo, ¿no? Pues parece que está como menos de moda, ¿no? Que parece ese interés que distingue en la literatura o la ficción. Vivimos un poco de los del pasado, tampoco siempre son los mismos, ¿no? Pero no, y tenemos a Matador, todos los que nos plantea Joker. Parece que está como menos de moda, ¿estáis de acuerdo o no? I think in English there was a big gap that started with William Gibson and Cyberpunk in 1983. And we had almost no humanoid robots until 2015, when we started to see humanoid robots again. Again, this is not true in Japan, where there have been humanoid robots all through. But there was this big gap where there was loads of AI, but almost no humanoid robots, and now we've started to see them again. Stories like Phantom for Robots, which is Veena Ben Prasad, and Robert Cargin's Sea of Rust, and just seeing robots again where I haven't seen humanoid robots. And it was only when they came back that I noticed they'd been missing. Creo que se produjo como un gran espacio vacío entre el libro de William Gibson de 1993 hasta 2015, que empezaron a volver. Sí que hubo mucha inteligencia artificial, pero robots con formas humanas no había. Sí, en Japón está por todo el tiempo, pero hasta que empezó Phantom for Robots y Sea of Rust, no hubo nada entre el 93 y esa época. Y la verdad es que no me di cuenta de que se le habían ido hasta que volvieron. Es que te quería aprobada, es a mí es que en realidad me gustan mucho las ficciones donde los robots no son humanoides, porque te hace cuestionarte mucho tus propias percepciones, o eso, lo que hablamos antes de la empatía, ¿no? Que ya nos pasa en la vida real. No sé si habéis visto esos vídeos de MIT, creo, donde le pegan patadas a los... Vale, pues en la época en la que esos vídeos, que creo que fue como en el 2016, 2015, empezaron a salir en YouTube, que son experimentos que se tienen que hacer por la ciencia para saber si se caen, si no se caen, si abren puertas, si no abren puertas. La gente ponía emoticonos ahí llorando, en plan, no me que al perrito. Y antes me parece fascinante. Si hubiese sido un robot humanoide, tendríamos que dar las empatía y otras formas de medir nuestra capacidad de entender ese robot. Entonces, a mí eso me encanta. Que no tengan cara, me decepciona. Es como cuando se desactivó el Mars Rover hace unos años.
qué mal que no así. O sea, la violeta que vio, o sea, se pegó el bajo, que lo reconozco, sufrí ahí. Y sí que es cierto, pero que también pasamos. Es que también es el momento que también los robots humanoides tienen la otra cara de la moneda, que es que entramos a veces en el valle inquietante. Y entonces a partir de ese punto dices, bien, un robot humano. I just want to mention Ted Chiang's story, Life Cycle of Software Objects, where he talks about developing artificial intelligences at the cutting edge of where technology is, and then technology moves on, and they're left behind in an obsolete operating system. And it's the only thing I've ever seen that thinks about the ethics of that. That if we make AI, they can get left behind in that way. In the same way that our old games and our old word processors that we loved in old operating systems don't work anymore. They could still be running on old computers, but they're not in computers. And I just think that's a really interesting ethical thing that goes with all this. Esto me recuerda a la historia, al relato de Ted Chiang, Life Cycle of Software Objects. Vale, el ciclo de vida de los objetos de software, que trata de que cuando creamos inteligencias artificiales siempre están en el nivel más alto de la tecnología disponible en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que la tecnología sigue avanzando y muy rápido. Y llega un punto en que estos softwares se quedan obsoletos. Como por ejemplo pues nuestros procesadores de texto, los programas que utilizamos normalmente. Llega un momento en que no pueden funcionar en los ordenadores nuevos, solo en los viejos. Y hay una cuestión ética muy interesante en esta situación, porque ¿qué pasa con esas inteligencias artificiales que se quedan ya atrapadas en un hardware obsoleto porque no pueden usar un hardware moderno? ¿Y tus preguntas? Hola, has hablado que en Japón se están haciendo las leyes por robots en plan de que sean más independientes. En Europa, como que limitarles más la capacidad. ¿No resulta un poco peligroso que tomen decisiones equivocadas? Porque por esos sesgos que no están limitados y habría que delimitar un poco sus funciones. Mi respuesta rápida es que, como un ser humano, estamos en el momento que una inteligencia artificial hace la conciencia. Limitarla, ponerle pegas o... Estaríamos hablando exactamente de las mismas tipos de tratamiento que tendríamos que dispensar a un ser humano. Y entonces ahí entramos ya en queremos tratar a otro ser humano, a otro ser consciente, de una forma distinta, algo que sea ético, justo y amable, por así decirlo, de forma suave, o queremos tratarle como trataríamos a nivel de racismo, como se trató a nivel de racismo a personas racializadas en el pasado, a las mujeres en el pasado. ¿Queremos realmente tratar a otros ser conscientes así, sí o no? Esa es la Hola, estamos hablando de la inteligencia artificial, pero hay una, quiero decir, podemos hablar simultáneamente varias, y según cómo hayan sido, cómo hayan aprendido y al ritmo de aprendizaje, puede salir, pues eso, Terminator, de drones militares para matar gente o para asesinar gente en las fronteras, hasta amables cuidadores robóticos en Japón para las residencias de ancianos. Y todas esas inteligencias artificiales que han nacido y se han desarrollado con motivaciones distintas o con
programaciones o con aprendizajes distintos, o bots de odio en chats de Twitter, no sé, convivirían, pelearían, se ligarían, pasarían de nosotros. Es una cosa que, claro, porque no estamos hablando de un ente monolítico, estamos hablando de que puede aflorar de muchas maneras en muchos sitios en diferentes ritmos. Se asesinarían entre ellas. ¿Qué pasa? Me da curiosidad pensar esto. La diversidad en el sistema de inteligencia artificial es perseguida y es buscada. Y no creo que exista en la comunidad de desarrollo de sistemas de inteligencia artificial la búsqueda de un tipo de sistema de inteligencia artificial, porque entonces estaríamos haciendo el tonto, que estamos haciendo. Necesitamos diversidad y yo creo que son complementarias y que, por supuesto, que tiene que existir un sistema de inteligencia artificial que te ayude a vigilar a tu perro y a cuidar a tu perro cuando estás fuera de tu casa, y que también te puede ayudar a traerte un litro de leche por un litro por la ventana, y que también te puede ayudar a conducir. Que si competirían. Pues, ¿para qué? Como los seres humanos, quiero decir, el cartero compite con la persona que te cuida si se pelean individualmente, pues puede ser, pero como sistemas, no lo pienso. Creo que se puede debatir por el tema de, a ver, si pasa eso, habría que crear una nueva legislación a nivel de tratados, ya no internacionales, sino entre guías que regulen ese tipo de ética. Es decir, ¿vamos a usar las guías para luchar, sí o no? ¿Estará permitido, sí o no? Igual que usar abogado. Exacto, pero tendrían que legislarse en conjunto con esas inteligencias artificiales. ¿Qué piensan? ¿Cuáles deben ser sus propios límites? Es como otra sociedad, como si nos encontramos con aliens. ¿Una pregunta? Sí, vamos. Siempre estamos hablando de que la ciencia avanza y eso es algo que no podemos negar. Pero todas las preguntas que nos estamos haciendo hoy aquí se las ha planteado Philip K. Dick en el 68, que luego inmortalizó lecciones de la película de Blade Runner, y James Cameron en Terminator. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto ha avanzado la ciencia si nos seguimos preguntando lo mismo que hace 20, 30, 40 o 50 años? Es un fuego de castigo. Science fiction looks ahead. La ciencia ficción se adelanta. What's different now is that we're starting to actually get them. They're starting to become real. That's the difference. We have been talking about it for decades because we look ahead. La diferencia es que ahora se están haciendo realidad. Cuando hablamos de ella, ya no hablamos del futuro, hablamos casi del presente. Pero es porque no sabemos más rápido. I think the reason we didn't see so many robot stories was because people started to get computers and they saw that computers were so stupid and not intelligent. And it's not until now when we've started to get actual AI that we're starting to get these stories again. Creo que el motivo por el que dejamos de ver tantas historias de robots es porque la gente empezó a tener ordenadores en casa y se dieron cuenta de que eran estúpidos, que no eran inteligentes. Y que ahora que sí que empezamos a tener ordenadores inteligentes de inteligencia artificial, nos damos cuenta de que sí que pueden ser, y por eso escribimos otra vez historias. Y que esa reflexión en mucha narrativa audiovisual o escrita, en las inteligencias artificiales eran las malas. Ahora nos estamos planteando, no, es que si los malos somos nosotros. ¿No? Al final, y un poco más lejos, estamos hablando de qué es el bien, qué es el mal. Eso lo llevan debatiendo los filósofos desde el tiempo y seguiremos debatiéndolo dentro de muchos mil años. No sé si nos da tiempo otra pregunta. ¿Una más? Sí, decir que ya hace años, hace décadas, que el mejor juego de ajedrez es un ganador. Recientemente, el juego un poco más complejo que el ajedrez, que es el Go, pues también el ordenador consiguió derrotar al campeón humano. Entonces, ya de cálculos, con ese de juegos de estrategias, ganan los ordenadores. Ya leí un artículo de que el 50% del comercio de acciones a cortísimo plazo, lo que se llama Detroit, ya lo están haciendo ordenadores porque son más rápidos.
Y el siguiente paso es que grandes corporaciones van a tener ordenadores decidiendo su estrategia de inteligencia artificial, ¿no? Y puede que la próxima vez que un pueblo estadounidense vea contaminada su agua con cromo sea porque hay una inteligencia artificial que guía a la empresa y ha decidido que era lo más provechoso para ellos. Y otra cosa más, hay un documental interesante, Artificial Immortality, sobre la construcción de dobles digitales de personas reales. Algunos son virtuales, son físicos, son cabezas hablantes que imitan a la persona, comprenden las preguntas que se les hacen y descubren respuestas que no están preparadas, sino que tienen una capacidad avanzada de imitar a la persona real. Y tal vez, como habéis hablado mucho en Japón, sería por supuesto un japonés. Y lo que decía el científico japonés es que para nosotros los japoneses los objetos tienen alma, todos, el coche tiene alma, la farola tiene alma. Entonces ya nosotros pensamos que los robots tienen alma. No hacemos la distinción del cerebro. Entonces, para bien o para mal, Japón va a ser pionero que le das una verdad o un reconocimiento a los robots que nosotros seguimos por detrás, ¿no? Eso es Japón es un tema religioso, es por el simbolismo. Es una religión budista. Estamos sin tiempo. Fuera. Muchas gracias.